La carretera fantasma. Siempre he sido de los que prefieren conducir de noche. Menos tráfico, más tranquilidad. Pero aquella madrugada, mientras la carretera serpenteaba bajo la luz de la luna, la calma se convirtió en una amenaza. El cansancio pesaba en mis párpados y cada kilómetro parecía un abismo insuperable. Era representante comercial, acostumbrado a viajes largos y solitarios, pero esa noche algo en el aire se sentía diferente, más pesado. Mi paisaje montañoso, normalmente un alivio visual, se transformaba en una jaula de penumbras. Mi ritual de supervivencia, música, café, la promesa de una cama, no parecía tener efecto. El frío se filtraba en mi coche como un huésped no invitado, y cada curva me alejaba más de la cordura. Los minutos pasaban, el asfalto parecía infinito, y no había señales de vida hasta que vi esas luces. A menudo en mis viajes encontraba pequeños pueblos perdidos en la inmensidad del país. Eran lugares modestos, olvidados por el tiempo, pero siempre contaban con algo. Una gasolinera, un hostal humilde, algún indicio de civilización, y al divisar las luces a los lejos, mi alivio fue inmediato. Estaba preparado para una noche rutinaria, un cuarto barato, una ducha caliente y un par de horas de sueño. Pero esta vez no era una parada cualquiera. El pueblo brillaba como un pequeño festival en la oscuridad, con música, luces cálidas que llegaban incluso al borde de la carretera. A medida que me acercaba, noté banderines colgando entre las casas y mesas dispuestas al aire libre, repletas de comida típica que desprendían un aroma tentador. Decidí detenerme. Algo en mi interior me decía que lo necesitaba. El pueblo me recibió con los brazos abiertos. Dos lugareños, un hombre y una mujer con rostros amables y sonrisas anchas, se me acercaron al instante. Vestían ropas tradicionales, como si la fiesta fuera algo más que una simple reunión. Me invitaron a sentarme, insistiendo en que disfrutara del festín antes de continuar mi viaje. «La noche es joven», dijo el hombre, guiñándome un ojo. «No hay mejor lugar para descansar que aquí». Acepté, dejándome envolver por la calidez de su hospitalidad. Comí y bebí mientras la música tocaba sin pausa. Las risas de los lugareños llenaban el aire helado de la madrugada. Y por un momento me sentí cómodo. Pero entonces algo comenzó a inquietarme. Era sutil al principio. Las sonrisas de los demás eran demasiado amplias, demasiado idénticas, como máscaras que ocultaban secretos. Los relojes ubicados en casi todas las esquinas marcaban exactamente la misma hora. Y aunque bebí y comí en abundancia, no sentí alivio del cansancio ni del hambre. Decidí que era suficiente. Necesitaba descansar de verdad, y mis anfitriones, como si pudieran leer mi mente, me ofrecieron un lugar donde quedarme. «Es humilde pero seguro», afirmó una mujer con una sonrisa que me erizó la piel. La casa a la que me llevaron era de una estructura modesta, con paredes de madera en una única habitación. Me ofrecieron una manta gruesa y me advirtieron que el frío que caía en las alturas durante la madrugada era bastante grande. «Cúbrete bien, el frío aquí puede ser letal», dijo el hombre con un tono que parecía contener algo más que preocupación. Les agradecí, sintiéndome aliviado por tener algún lugar donde descansar. Sin embargo, incluso al despedirse, sus sonrisas seguían fijas, como si sus rostros no supieran adoptar otra expresión. Cuando finalmente cerré los ojos, me sumergí en un sueño pesado, inquieto. No sé cuánto tiempo dormí antes de que algo me despertara. Era un frío glacial, un frío que se colaba en mis huesos y que me arrancó del sueño con un sobresalto. Al abrir los ojos me encontré en una escena que no podía comprender. La manta que me habían dado era lo único que me cubría. Las paredes de la casa, las mismas que me habían parecido sólidas, eran apenas un armazón. No había ventanas ni puertas, solo huecos abiertos al viento helado. El calor humano que había sentido antes parecía haberse desvanecido.
Salí tambaleándome al exterior buscando a mis anfitriones, pero el pueblo que horas antes vibraba con vida estaba ahora en silencio. Las casas estaban en ruinas abandonadas. Los banderines que había visto eran solo jirones de tela ondeando en el viento. No quedaba rastro de mesas ni de comida, ni de las personas que me habían recibido con tanta calidez. Mientras recorría el pueblo vacío, mi mente luchaba por encontrar alguna explicación. ¿Había soñado todo? ¿Había alucinado por el cansancio? Fue entonces cuando escuché un ruido, el rugido de un motor a la distancia. Me giré y vi las luces de un camión acercándose por la carretera. Corrí hacia él agitando los brazos con desesperación. El conductor, un hombre mayor con rostro severo, detuvo el vehículo y bajó la ventanilla. Me miró con una mezcla de incredulidad y lástima. ¿Qué demonios hacías aquí?, me preguntó, frunciendo el ceño. Este pueblo está abandonado desde hace años. Mi mente se congeló. Las palabras salieron de mi boca con torpeza, tratando de explicarle lo que había visto: la fiesta, la comida, las personas que me habían recibido. El hombre sacudió la cabeza lentamente. Dicen que las almas de los que murieron aquí celebran una fiesta eterna. Atraparon a muchos viajeros que se quedan a dormir aquí y se mueren del frío. Es raro que tú hayas conseguido sobrevivir. Le mostré la manta que llevaba aún en mis manos, temblando al recordar la advertencia de mis anfitriones. El conductor me miró con una expresión de mezcla de sorpresa y temor. Eso es real, murmuró señalando la manta. Tal vez te dejaron ir. Extraño. Subí al camión sin decir nada más. Pensé en mi coche, pero no quería estar solo nuevamente en esa vía. Luego enviaría una grúa para recogerlo. Y mientras nos alejábamos por la carretera, miré por el retrovisor. El pueblo, ahora reducido a una sombra en la distancia, parecía pulsar en la oscuridad. Sentí un peso oscuro en mi pecho, una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que lo que había vivido no me abandonaría nunca. Las risas de la fiesta, las miradas de los lugareños, sus manos entregándome las mantas. Todo era tan vívido, tan real, pero al mismo tiempo tan inquietante, tan imposible. El conductor encendió la radio y mientras el ruido llenaba el silencio del camión, supe que no podía escapar de lo que me había ocurrido. No hablen con los muertos. Hola, quiero contarte esa historia que sucedió en un pueblo olvidado por el tiempo, en la zona rural donde la finca del abuelo de Camila, mi amiga, se alzaba como un recordatorio de historias que preferimos ignorar. Mi nombre es Carla y para mí esas historias siempre fueron chismes de pueblo, fantasías alimentadas por la ignorancia, fantasmas, susurros, maldiciones. ¿Qué sentido tenía temerle a algo que no podías ver? Así que, cuando Camila sugirió que su finca estaba maldita, no pude evitar reír. Ese lugar iba a ser el escenario perfecto para demostrar que el miedo era solo un invento de nuestras mentes. Don Joaquín, su abuelo, era la fuente de esas historias absurdas. Decía que la finca tenía vida propia, que algo oscuro vivía bajo el suelo y quien perturbara su descanso pagaría un precio. A sus ojos, yo era solo una niña testaruda y orgullosa. A los míos, él era un viejo aferrado a cuentos de terror. Si tienen miedo, dije aquel viernes por la mañana, cruzándome de brazos frente a mis amigos, yo iré sola. Lo hice solo para fanfarronear, claro. No estaba loca, pero sabía que ninguno iba a rechazar mi reto. Sofía se ajustó sus lentes con un gesto incómodo, pero asintió con la cabeza. Lucas se recogió de hombros como si no le importara ir o no ir. Diego intentó disimular su nerviosismo, pero alzó su pulgar en señal de aprobación. Y Camila solo bajó la cabeza haciendo un ademán de negación. «Está bien», dijo Camila, después de un largo silencio. «Pero no digan que no les advertí». No me importaba. Solo una noche en una casa vieja, con un grupo de amigos y una linterna. ¿Qué podía salir mal?
Esa tarde, cuando pasábamos por la casa de los abuelos de Camila, que quedaba a la entrada del gran terreno de la finca, el ambiente comenzó a cambiar. Don Joaquín nos esperaba sentado en su silla de mimbre, afilando un machete que brillaba a la luz del sol. No levantó la mirada hasta que estuvimos frente a él. Sus ojos parecían atravesarnos. Se detuvo en mí por unos segundos más de los necesarios, y fue como si algo dentro de mí se revolviera. No hagan ruido innecesario y no respondan a nadie, dijo con una voz grave que me sacó de mis pensamientos. Además, pase lo que pase, no salgan al jardín después de medianoche. ¿Por qué no?, pregunté, fingiendo indiferencia, aunque mi pecho se había apretado por el tono extraño de su advertencia. Don Joaquín no respondió. Solo me miró como si ya supiera algo que yo no, como si mi plan ya estuviera condenado a fallar. Doña Rosa, la abuela de Camila, apareció con una bandeja llena de mangos pelados que parecían muy dulces y jugosos. Pero a pesar de su sonrisa amable, incluso ella parecía tensa. Me miró mientras entregaba la bandeja y con un tono suave pero firme dijo: hay cosas que no deben despertarse, niña. No provoquen lo que no entienden. Le dijera que no vayan, pero ustedes ya están grandes y ahora es la vida la que tienen que enseñarle las cosas. Y así fue que llegamos a la finca. La casona estaba justo como la habíamos imaginado, vieja, inmensa y desmoronándose lentamente. Un bosque de mangos rodeaba la propiedad y las ramas se entrelazaban sobre nuestras cabezas, formando una cúpula que bloqueaba la luz del sol. Miré alrededor y sentí un extraño escalofrío, pero no dije nada. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y de algo más, algo pesado, como si la casa respirara. Cada crujido del piso de madera, cada movimiento de las sábanas blancas que cubrían los muebles parecía amplificado, pero no iba a admitir que algo me inquietaba. Tenía que mantenerme firme. Bueno, chicos, dije con una sonrisa que seguro todos notaron que no era real. Es solo una casa vieja. Exploramos la casona durante horas. Sofía se quejaba del polvo, Diego intentaba bromear para relajarse y Lucas seguía grabando con su teléfono y diciendo que haría un documental paranormal. Camila se mantenía en silencio. Su nerviosismo iba creciendo a medida que caía la noche. Cuando la oscuridad finalmente envolvió la casa, lo sentí. Un cambio casi imperceptible, como si el aire fuera más denso, como si las sombras se estiraran y cobraran vida, pero no lo mencioné. No podía permitirme ceder al miedo. A la noche, el primer grito vino de la habitación de Camila. Diego y yo corrimos al pasillo con las linternas temblando en nuestras manos. La encontramos parada junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Cuando la llamé, se giró hacia mí. Estaba pálida y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lucas no está», dijo con una voz apenas audible. «Su ventana estaba abierta». Salimos al jardín con nuestras linternas iluminando el camino. Sentía que los árboles de mango se cerraban sobre nosotros, con sus ramas susurrando entre sí. Lucas estaba allí, bajo el árbol más grande, sentado con la cabeza gacha. Lo llamé, pero no respondió. Cuando Diego lo sacudió de hombros, Lucas levantó la cabeza con sus ojos vidriosos, vacíos, como si algo hubiera arrancado su alma. Pero entonces murmuró: «Las raíces están vivas. Ellos están aquí». Sus palabras me helaron la sangre, pero antes de que pudiera reaccionar, Lucas comenzó a convulsionar. Lo arrastramos de vuelta a casa mientras balbuceaba cosas que nadie entendía. Yo no podía dejar de mirar sus manos, llenas de tierra y algo más, algo rojo que se deslizaba entre sus dedos. Esa noche no dormimos. La casa parecía más viva que nunca. Cada crujido del piso, cada susurro del viento me hacía saltar.
Me quedé en la sala principal sentada con la espalda contra la pared y mi linterna firmemente en la mano. Los demás estaban igual de aterrados, excepto Lucas, que permanecía inmóvil en un rincón, murmurando para sí mismo. Finalmente el amanecer llegó, pero no trajo alivio. Lucas no respondía y Camille insistió en que nos fuéramos. Por primera vez no discutí. Algo me había cambiado esa noche, algo que no quería admitir. De regreso al pueblo, don Joaquín nos esperaba en la puerta de su casa. Me miró y sentí sus oscuros ojos de lo que me recordaba y dijo: algunos terrores no son imaginarios, se alimentan de quienes no los respetan. Su mirada se quedó fija en mí y algo en su expresión me hizo entender que yo era parte de aquello ahora. Algo en la finca me había elegido y no iba a dejarme ir tan fácilmente. A partir de ese día, todo cambió. Lucas fue ingresado al hospital lejos del pueblo, incapaz de hablar o siquiera reconocer a sus padres. Camila evita hablar de lo ocurrido y Diego dejó de responder mis mensajes, pero yo no podía escapar. Esa noche en la finca no terminó cuando dejamos la casa. Algo me había seguido. Los sueños comenzaron poco después. Soñaba con raíces que se extendían bajo la tierra, enredándose a mi alrededor. Escuchaba susurros que llamaban por mi nombre, suaves pero insistentes. Carla, Carla, Carla. La vez que lo escuché fue mientras intentaba dormir. Abrí los ojos y había algo al pie de mi cama, una sombra alta y torcida. Me observaba. Encendí la luz, pero no había nada. Sin embargo, en el suelo encontré marcas de tierra húmeda. Las raíces me habían encontrado y sabía que nunca iban a soltarme. Skinwalker, la hiena. El olor a sal y arena siempre me llevaba de vuelta a aquel día. En el pueblo, un rincón olvidado por la civilización, donde los techos de tejas rotas se mecían con el viento y las barcas engalladas parecían despojos de una era antigua. Los pescadores murmuraban entre dientes historias de supersticiones y maldiciones. Nadie osaba alzar la voz para hablar de los secretos que se escondían en las sombras, pero yo los vi. Era pequeña entonces, no más que una niña curiosa en un mundo gobernado por la miseria. Mi madre remendaba redes gastadas, mientras mi abuela, una mujer de ojos pequeños y voz grave, entonaba canciones antiguas en un idioma que ni siquiera ella entendía del todo. Decían que esas canciones eran rezos, retazos de una fe que había muerto mucho antes de que nuestra familia existiera. En aquel tiempo yo no hacía preguntas. Era más fácil vivir ignorando los misterios que latían bajo la superficie. Pero el día que el maestro Mariano llegó al pueblo, la monotonía de nuestras vidas se rompió. Era un hombre que traía consigo una mezcla de esperanza y temor. Un viajero con ojos como agujeros negros y una sonrisa que no mostraba dientes. Su carro viejo crujía al ritmo de sus predicciones, curas para enfermedades imposibles, amuletos para ahuyentar el mal, soluciones que siempre venían con un precio que nadie podía realmente pagar. Yo lo observaba desde lejos, fascinada y aterrorizada por partes iguales. Él era un misterio y a mis ojos infantiles parecía un gigante. Pero los gigantes, como aprendí más tarde, también pueden caer. Nuestra rutina en el pueblo era siempre la misma. Los pescadores salían al amanecer, sus siluetas se recortaban contra el horizonte brumoso, mientras las mujeres remendaban redes y cuidaban de los niños. Las noches eran oscuras, iluminadas solo por la luna y las linternas de aceite, y el sonido del mar era el único compañero constante.
En mi casa, el hambre era tan común como el viento. Mi madre trabajaba hasta que sus dedos sangraban, mientras mi abuela tarareaba sus cánticos antiguos. Yo soñaba con algo más, algo que nos liberara de aquella existencia monótona y llena de carencias. Fue ese deseo, esa esperanza infantil, lo que me llevó a cruzar la puerta del maestro Mariano. El cartel de su puerta decía: "La prosperidad está a tu alcance". Con los pocos ahorros que tenía, entré en su guarida oscura. El olor a hierbas y cera quemada llenaba el aire, y su voz, suave pero autoritaria, resonó en mis oídos y me dio un amuleto, una piedra negra que parecía absorber la luz. Me prometió que mi suerte cambiaría, pero la única cosa que cambió fue que esa noche me acosté sin nada en el estómago y mi madre lloró en silencio al ver nuestra despensa vacía. Mi abuela encontró el amuleto escondido bajo mi almohada. Sus ojos, normalmente apagados, se encendieron con una furia que nunca antes había visto. Pero no me regañó. En lugar de eso, se levantó de su silla, cubrió sus hombros con un chal raído y salió de la casa sin decir una sola palabra. La seguí sin atreverme a hablar. Algo en su andar, en la rigidez de su postura, me decía que algo terrible estaba a punto de suceder. El pueblo estaba desierto. La niebla del mar se deslizaba por las calles como un espectro, envolviendo las casas y las barcas. La oficina del maestro Mariano se alzaba al final de la plaza, en un edificio pequeño y oscuro que parecía fuera de lugar en nuestro pueblo humilde. Mi abuela entró sin dudarlo, empujando la puerta con una fuerza que no sabía que ella poseía. Yo me escondí detrás de una ventana rota. Mis manos temblaban mientras observaba lo que sucedía adentro. «¡Estafador!», dijo mi abuela. Su voz resonaba como un trueno en un pequeño espacio. «¡Sal de las sombras!». El maestro Mariano apareció, con su rostro pálido y su sonrisa nerviosa. Trató de mantener la compostura, pero algo en mi abuela lo hizo retroceder. Entonces ocurrió lo impensable. Su cuerpo comenzó a cambiar. Primero fue su espalda, que se arqueó de una manera antinatural, como si un poder invisible la estuviera moldeando. Sus manos se alargaron, sus dedos se convirtieron en garras negras y filosas. La piel de su rostro se endureció, oscureciéndose hasta parecer cuero viejo. Cuando levantó la cabeza, ya no era mi abuela. Era una criatura, una hiena gigantesca con ojos que brillaban como brasas ardientes. El maestro Mariano gritó con sus palabras ahogadas de terror. La hiena, quien era mi abuela, avanzó hacia él con sus garras, dejando marcas profundas en el suelo de madera. Cuando saltó, el peso de su cuerpo hizo que el aire se llenara de un crujido aterrador. Sus fauces se cerraron alrededor del cuello del hombre, pero no lo lastimó. En cambio, habló con una voz que era un eco distorsionado de la de mi abuela. «¡Nunca vuelvas aquí!». El maestro Mariano asintió frenéticamente, mientras lágrimas corrían por su rostro. La hiena lo soltó y un rugido que sacudió las paredes desapareció en la niebla. Yo corrí detrás de ella, pero cuando la encontré, ya no era la hiena, era mi abuela, arrodillada en la playa, mirando el mar con una expresión que nunca entendí del todo. El maestro Mariano desapareció esa misma noche. Nadie volvió a verlo y su nombre se convirtió en un susurro prohibido entre los pescadores. El pueblo, sin embargo, cambió. Por primera vez en años, los hombres trabajaron sin miedo y mi familia dejó de pasar hambre. Pero algo en mí sabía que aquella paz tenía un precio. Con los años comencé a notar cosas extrañas en mí misma. Sueños que se hacían realidad, una intuición que me decía cuando algo malo iba a suceder. Una noche, mientras miraba el reflejo de la luna en el agua, vi unos ojos brillando en la oscuridad. Por un momento pensé que era la hiena, pero cuando me acerqué no había nada allí, solo el eco de un rugido en mi mente. Mi abuela nunca habló de aquella noche, pero yo sabía que algo en nuestra sangre
nos hacía diferentes, algo oscuro, algo poderoso. Ahora soy adulta. Cada vez que el viento trae el olor al mar, recuerdo noches que vi a mi abuela convertirse en un skinwalker para protegernos. La historia se ha convertido en una leyenda, un cuento que asusta a los niños del pueblo. Pero yo sé la verdad, sé que la hiena sigue viva, no en las calles ni en las sombras, sino dentro de mí. Y espero el día en que pueda proteger a toda la gente a la que amo, el día en que sienta el cambio comenzando en mis huesos, escuche el rugido de la hiena resonando en mi pecho, porque en nuestra familia los skinwalkers no son maldiciones, son guardianes.